Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la junta de análisis del día de hoy, en donde vamos a ver las situaciones económicas más importantes de la semana que representan una suma relevancia e importancia en los diferentes mercados. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver los market movers de la semana para comprender qué eventos impactan el movimiento de los mercados. Seguido de esto, veremos las expectativas que tenemos para la semana en los diferentes mercados, después nuestros soportes y resistencias de la paridad dólar-peso y por último, la parte de preguntas y respuestas. Comencemos con los market movers. Comencemos con el primer catalizador de mercado y un tema que ha sobresalido en los mercados financieros. Esta es la fuerza del peso. En los últimos días ha resaltado la fuerza del peso entre las principales divisas del mundo, principalmente el dólar. El lunes, el peso llegó a su nivel más bajo desde marzo del 2020 y ha roto varias expectativas y soportes frente al dólar en jornadas anteriores. El peso no deja de sorprender a los inversionistas y resaltan los niveles de operación de la divisa. El peso ha sido la divisa número 1 de Latinoamérica y la séptima divisa del mundo con mejor desempeño desde el inicio de la pandemia, sorprendiendo a la gran mayoría de los inversionistas. También las perspectivas de crecimiento económico de México aumentan. Esto está respaldado por la actualización de la estimación del PIB para el final de este año, que se modificó de 1.1 a 1.8% por parte de la calificadora Moody's, y también a un crecimiento del 63.7% en inversión extranjera en el primer trimestre del 2022. Durante la jornada se espera alta volatilidad, ya que en momentos de incertidumbre el mercado reacciona de manera significante, como lo vimos el día de ayer, y ante la calma regresa la recuperación. Estos son los resultados de lo que está sucediendo actualmente en la economía de México, pero ahora vamos a ver qué es lo que fluctúa directamente al tipo de cambio. Entonces, entendiendo lo anterior, ¿a qué se debe esta fortaleza del peso? En la junta pasada nos preparamos para las minutas tanto de Banxico como de la Fed, ya que los inversionistas conocen su resultado. La fuerza del peso se podría deber a que las últimas minutas de la Fed confirmaron la expectativa de que el Banco Central de Estados Unidos aumente en 50 puntos base en su próxima reunión. Por otra parte, las minutas de Banxico generaron en los inversionistas la expectativa de que el Banco Central de México tome una postura más agresiva para combatir la inflación y se descuentan 75 puntos base. En base a esto, los inversionistas a nivel mundial podrían buscar el peso para aprovechar un rendimiento mayor en sus inversiones y por el diferencial que hay en el interés, por lo que el peso se fortalece con los movimientos de acarreo. Por otra parte, este mes el DXY llegó a máximos en 20 años, tocando los 104.18 puntos, por lo que se ha visto una corrección en la última semana y esta podría continuar ya que el dólar sigue a niveles bastante altos. El día de ayer el DXY retomó fuerza ya que subió por primera vez después de 4 días y los inversionistas regresaron a un panorama de incertidumbre. Hoy el DXY regresa a 101 puntos y se ve cierta corrección. También se espera que el Banco Central Europeo tenga su primer alza de tasas en una década. A pesar de no tener un impacto directo en la paridad del dólar peso, este evento impacta en la perspectiva de los inversionistas sobre las presiones inflacionarias y sobre la situación económica global, por lo que el DXY y el dólar se podrían presionar a la alza. Se puede observar en la gráfica cómo el rendimiento del DXY va en conjunto con el peso y cómo los movimientos podrían estar correlacionados de cierto modo. Sin embargo, se observa cómo el peso gana sobresaliente fuerza en el último mes, separándose del DXY, pero manteniendo sus tendencias. A partir de lo mencionado previamente, se podría esperar alta volatilidad derivada de un dólar que crece ante la perspectiva de riesgo y es cambiante cada día. Otro catalizador importante lo podemos observar en el mercado accionario.
A diferencia de semanas anteriores, se comienzan a observar movimientos positivos en los principales índices del mundo. La semana pasada, las bolsas de Estados Unidos tuvieron su mejor rendimiento desde noviembre del 2022 y se rompe la racha de 7 semanas negativas del S&P 500 y de 8 del Dow Jones. Los futuros de los índices se encuentran positivos, reflejando un posible panorama de ganancias a corto plazo. Esto se debe principalmente a la expectativa de que funcione la política de China de cero COVID. El país se prepara para una reapertura que se va a llevar a cabo el día de hoy, 1 de junio, y se terminará el confinamiento acarreado de 2 meses. Las empresas van a poder continuar con sus operaciones dentro de China, teniendo un fuerte impacto en la manufactura y generando un alza en las acciones tanto de mercados emergentes como de los mercados americanos y europeos, así como en la economía local e internacional. Asimismo, las autoridades de China anunciaron un plan de 50 medidas para impulsar la economía, promover el consumo y ayudar a las empresas. Entre ellas resaltan la petición a bancos de hacer préstamos a empresas medianas y chicas, la aprobación de proyectos inmobiliarios, permitir el retraso de pagos en seguros y rentas, el apoyo en servicios públicos, entre otras cosas. Derivado de esto, grandes inversionistas podrían aprovechar los precios bajos para hacerse de inversiones y entrar en valuaciones bajas. En la segunda gráfica se puede observar el Bloomberg Corporate Global Aggregate Index, el cual sigue la deuda corporativa tanto de mercados emergentes como desarrollados. Este tuvo un rendimiento positivo del 1% en mayo, después de los 4 meses anteriores, con pérdidas que llegaron hasta menos 13%. A pesar de esto, el día de ayer los mercados representaron bajas derivado de la perspectiva de riesgo y el día de hoy los futuros se encuentran en positivo y las bolsas bursátiles podrían ver números verdes en lo que sigue de la jornada. Ok, ahora vamos a ver un fenómeno mundial al que hemos llegado de la situación geopolítica, económica y social que estamos atravesando. Esta es la crisis alimentaria mundial del 2022. Esta crisis que comenzó en 2022, pero se viene arrastrando desde la pandemia, es el rápido aumento en los precios de los alimentos, derivado de una escasez de suministro en todo el mundo. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, anunció que en febrero del 2022 los niveles de precios en la comida aumentaron 20% año tras año. Y después del conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios aumentaron hasta 40%, llegando a niveles históricos. También el Programa Mundial de Alimentos prevé que la región de Latinoamérica atravesará una de las crisis más agudas en su historia en tema de inseguridad alimentaria. Aunado a esto, los precios en los fertilizantes y productos de agricultura tienen un alza de precios de hasta 300% en Latinoamérica, amenazando a la industria y a la producción. Esto podría tener un impacto directo en las presiones inflacionarias que estamos atravesando y podría ser un motivo de preocupación para los inversionistas. Empresas de diferentes partes del mundo podrían quedar sin suministro, sin poder suministrar las necesidades alimenticias, así como se está viendo en Estados Unidos, por ejemplo, con las fórmulas para bebés, en donde hay escasez y los consumidores se encuentran en preocupación. A pesar de esto, América Latina juega un papel irreemplazable en la seguridad alimentaria global, ya que según la FAO produce alimentos para satisfacer las necesidades de alrededor de 1.300 millones de personas. Es decir, 1 de cada 6 habitantes aproximadamente. En base a todo esto, el viernes, la Organización de Alimentos y Agricultura de la Unión Europea dará a conocer el índice de los precios mensuales de alimentos, justo en un momento de máxima incertidumbre sobre la oferta a nivel mundial, por lo que los inversionistas quedan al pendiente. Entonces,
aparte de los principales catalizadores de mercado, es importante mencionar lo que se podría esperar en la semana. Considero importante repasar lo que sucedió el día de ayer y hoy para seguir con las expectativas. El día de ayer, el presidente Biden y Powell se reunieron con respecto al panorama económico e inflacionario de Estados Unidos. Biden hizo énfasis en la independencia que tiene la Fed y también hizo énfasis en que la inflación se debe controlar antes de las elecciones de noviembre de este año. También el precio del crudo se elevó, el WTI llegó a máximos en 12 semanas y esto fue derivado de la prohibición que le pondrá la Unión Europea a Rusia. El día de ayer las bolsas regresan a números rojos, derivado de la incertidumbre y de movimientos de riesgo. El día de hoy las bolsas operan en números verdes. El día de hoy Banxico dará a conocer un reporte de inflación y la Fed dará a conocer el Beige Book, por lo que es de suma importancia estar al pendiente sobre lo que los bancos centrales digan al respecto. Y también el día de hoy Estados Unidos comenzó con la reducción del balance de 8.9 billones de dólares. Derivado de todo esto, es posible que exista volatilidad y nuevas perspectivas de los inversionistas sobre los mercados. También el viernes tendremos los datos de empleo de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas se esperan ubicar en 320,000, por debajo del dato anterior de 428,000. En cuanto a la tasa de desempleo, se espera ubicar en 3.5%. Ahora, si bien ya está descontado un aumento de 50 puntos base para las próximas 2 reuniones de la Fed, estos datos podrían marcar el tono de la política monetaria de aquí hacia adelante, representando la posibilidad de medidas más o menos agresivas en base a la fortaleza del empleo. Aunado a esto, la inflación de la eurozona llegó a nuevos máximos históricos. Por ende, se estima un alza de 25 puntos base en el mes de julio y otros 25 puntos base en el mes de septiembre, aunque algunos miembros del Banco Central Europeo no descartan la posibilidad de 50 puntos base en la próxima reunión. Esto podría generar preocupación en los inversionistas y un aumento en la perspectiva de riesgo. Entonces, como expectativas para la jornada, los inversionistas consideran que el dólar se podría comenzar a recuperar frente al peso. Sin embargo, que el peso mantenga su fuerza a mediano plazo. La decisión de política monetaria tanto de Estados Unidos como de México son de los principales catalizadores, por lo que si en los reportes de Banxico de hoy no se muestran dovish, el peso se podría mantener. Por otra parte, podríamos ver a las bolsas internacionales operar con números verdes. Estos rallies en la bolsa son de suma importancia para los inversionistas, ya que en estos momentos se minimiza la pérdida y existe cierta recuperación. Debido a esto, cabe recalcar que se debe avanzar con precaución, derivado de la alta volatilidad. Ahora sí, vamos con los soportes y resistencias para la semana. Como soporte número 1 tenemos 19.55 y como resistencia número 1 tenemos 19.78. En caso de sobrepasar estos soportes y resistencias, se podría esperar un nuevo soporte de 19.48 y una nueva resistencia de 19.85 durante la semana. Esta es todo para la junta semanal. Muchas gracias a todos y ahora vamos a pasar con la parte de preguntas y respuestas.